Lección Divina. Muy bien, hermanos cristovidentes, nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este programa de la Lección Divina. Nos unimos en la presencia de Dios y queremos unirnos también en la oración por todos ustedes, hermanos cristovidentes. Les enviamos un saludo a cada uno de ustedes, especialmente a los hermanos enfermos y enfermas. Le pedimos a Dios que le dé mucha fortaleza, mucho ánimo de seguir siempre adelante. Y en este programa, la Lección Divina, también los hacemos presentes y les dirigimos nuestras oraciones por todos ustedes a Dios. Muy bien, hermanos y hermanas cristovidentes, estamos nosotros unidos a este mensaje que el Señor nos ofrece a todos y cada uno de nosotros a través de la Lección Divina. Como siempre lo decimos, la Lección es un ejercicio, es un método que nosotros como cristianos católicos lo tenemos desde hace mucho tiempo atrás, a través de los monjes, que nos enseñaron este método con una riqueza inmensa. Realmente, cuando una persona está muy unida a Dios, cuando una persona está en esa comunión con Dios, como lo estaban esos monjes, como lo estaban esos hombres que prácticamente su vida, el centro de sus vidas y no era otra sino Dios. Y por eso realmente pudieron hacer grandes cosas dentro de este método de la Lección Divina que tenemos nosotros y que en este programa les estamos compartiendo a todos ustedes e invitándoles también para que los hagan en cada una de sus casas. Nos unimos a este mensaje de la palabra divina y vamos a unirnos en la presencia de ese Dios que nos ama, de ese Dios que nos bendice. Recordamos, hermanos cristovidentes, que siempre es muy importante que cada uno de nosotros, como cristianos católicos, iniciemos un momento de encuentro con la palabra de Dios, de encuentro de oración, de encuentro litúrgico, en fin, siempre invocando la presencia de Dios uno y trino. Estamos en una iglesia que es cristiana, que es católica, que es universal, pero también en una iglesia que es trinitaria. Y esa Trinidad es fruto realmente de esa experiencia de Dios, de esa manifestación de ese Dios, esa Trinidad, es expresada en la Lección Divina, es expresada en la palabra de Dios. En ese Padre que crea, en ese Hijo que da la vida al mundo y en ese Espíritu Santo que anima y que hace presente al Hijo en medio de nosotros. Por eso vamos a iniciar invocando la presencia de Dios, el Dios uno trino, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento, hermanos y hermanas, iniciamos también con esta invocación al Espíritu Santo. Recordamos que puede ser con una canción, puede ser también con una oración, con cualquier oración que quizás no sepamos de manera muy tradicional de invocación al Espíritu Santo. Canciones muy bonitas. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Por ejemplo, esa canción tan hermosa, esa canción tan bonita que tenemos nosotros en la palabra, en nuestra liturgia, en la iglesia, que nos unen a esa invocación al Espíritu Santo. Desde aquí, desde el canal Cristovisión, queremos invitarles a todos ustedes para que nos acojamos a esa acción del Espíritu Santo antes de leer la Biblia, antes de leer la palabra de Dios. Vamos entonces en este momento en pantalla a unirnos con esta oración. Orar antes de leer la Biblia. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no enfías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas cristovidentes, qué bueno que nosotros estamos iniciando esta lección divina invocando la presencia del Espíritu Santo, invocando esa gracia de Dios, ese Espíritu que ora por nosotros, ese Espíritu que nos anima, ese Espíritu que nos impulsa realmente a poder caminar por camino de verdad. Por eso es tan importante que invoquemos la acción del Espíritu Santo antes de leer la palabra de Dios. Ahora, en este momento, hermano y hermana cristovidente, vamos a iniciar con este primer paso de la lección divina. Iniciamos con el primer paso. Recordamos, antes de iniciar con el primer paso, que son 5 los pasos de la lección divina. 5 pasos de la lección divina: lectura, meditación, que es lo que vamos a desarrollar, vamos a tratar de realizar en este programa, y también la oración, la contemplación y el compromiso, que lo vamos a hacer en el programa del día de mañana. En este programa, entonces, estamos unidos y vamos a iniciar con esta columna vertebral de todo este método de la lección divina, que es la lectura. Iniciamos entonces leyendo. Tenemos un texto que se nos propone a nosotros en la iglesia, nuestra iglesia cristiana católica, en la liturgia de la iglesia, en la lectura de este domingo. La lectura de este domingo. Entonces, tenemos un texto que es Marcos 12, versículos 28b al 34. Ustedes se preguntarán por qué 28b. 28b porque el texto, ese versículo no está completo. Solo es una parte del versículo que es el que vamos a tomar para leer la lectura de la palabra divina, de la lección divina. Y también hay que tener en cuenta, ahora nos vamos a dar cuenta, que la traducción que yo tomo quizás va a diferir un poco de la lectura que tengamos en la hojita que nos van a leer en el domingo, que tengamos en la hojita, o que quizás tengamos en la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia, nuestra Biblia tiene diversas traducciones que con otras palabras dicen lo mismo. Lo importante es el mensaje. Y eso es lo que vamos a leer ahora en este momento. Recordamos Marcos 12, versículos 28b al 34. Tomemos el texto, hermanos y hermanas. Un letrado se le acercó y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como te amas, como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos. El letrado le respondió: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo vale más que los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí tenemos el texto, hermano, hermana cristovidente, que nos ofrece a nosotros la palabra de Dios. Recordamos esa necesidad de saber leer muy bien el texto de una manera pausada, de leerlo siempre con esa acentuación, leyéndolo con fe. Me parece a mí que es un elemento muy importante cuando una persona lee un texto de la palabra de Dios como este,
se compenetra tanto que siente que Dios es el que está hablando a través de él, de la persona, que es Dios realmente el que está hablando y el que entra casi como en ese diálogo, que entra casi como en la escena de esta palabra divina, de la palabra de Dios. Por eso hay que leerlo siempre con esa disposición de fe que sin duda no se podría realmente hacer la lectura divina si no es con una actitud de mucha fe. Estamos leyendo el texto, Marcos 12, versículos 28b al 34. Ahí tenemos nosotros el texto en pantalla. Recordamos que estamos en este primer paso que es la lectura divina. Y dejemos que en esa lectura Dios nos hable. Ahorita yo les decía, hermano cristovidente, que al leer el texto nosotros lo debemos tener con una actitud de fe, porque esa actitud de fe nos hace involucrarnos en el texto, nos hace a nosotros, hermanos y hermanas, entrar en esa comunión con el texto, hacer prácticamente parte del texto. Es decir, Dios que nos habla y Dios que nos expresa su palabra a través del texto. Entonces, tenemos el texto, vamos a volverlo a leer porque el ejercicio que nosotros hacemos en la lectura divina tenemos esa posibilidad y podemos tener esa posibilidad, hermano cristovidente, de hacerla las veces que nosotros queramos, de manera que vayamos masticando la palabra de Dios, que vayamos degustando la palabra de Dios. Pero, digámoslo así, con una característica, y es que eso que nosotros digerimos, que nosotros degustamos de la palabra de Dios, es algo realmente que nosotros debemos sentir, que llena nuestra vida, que llena nuestra alma, que llena nuestro corazón. Por eso, hermano cristovidente, vamos a volver a masticar, vamos a volverle a sacar ese sabor a la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios no es un chicle, la palabra de Dios es para comerla, para digerirla, pero de esa manera. Vamos entonces a tomar nuevamente el texto, Marcos 12, Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículos 28b al 34. Recordamos que 28b, o a veces aparece 28b o 28a en otros textos, aparece también la letra A. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es que se hace una sola parte del versículo, no se hace todo el versículo completo. Entonces, vamos a volver a leer el texto. Un letrado que oyó la discusión, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió, el más importante es, escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, es uno solo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás al prójimo como te amas a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado le respondió, muy bien, maestro, es verdad lo que dices. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido acertadamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Otro momento muy importante cuando uno hace la lectura divina, hermanos, hermanas, es los silencios. Siempre es importante hacer momentos de silencio después de leer el texto. Silencio para interiorizar, silencio para ir haciendo como ese discernimiento también de eso que Dios está diciendo en su palabra, en su mensaje. Recordemos que aquí en esta parte no estamos haciendo ninguna interpretación del texto, simplemente lo estamos leyendo tal cual de lo que Él nos está diciendo. Y por eso hace un momento invocábamos la fuerza del Espíritu Santo, porque
en la vida a veces malinterpretamos las cosas, pero si tenemos el Espíritu Santo no malinterpretamos, al contrario, sabemos interpretar las cosas y sobre todo llevarla por el conducto mejor, por el mejor camino, sobre todo que esa lectura a la palabra de Dios nos lleve a nosotros a la salvación, a ese camino de verdad y de vida. Por eso aquí estamos, hermanos cristovidentes, unidos a la leche divina con todos ustedes y unidos a esta primera parte, a este primer paso que es la lectura, los silencios. Hagamos ese silencio después de leer el texto. También después es importante hacer resonancia del texto. Esa resonancia de manera personal la podemos hacer de manera mental, ir mirando de pronto nuevamente el texto e ir subrayando las frases que más nos hayan llamado la atención del texto, frases o acciones o verbos. Por ejemplo, escucha Israel. Ese escucha Israel que en el idioma hebreo es Shema, Shema Israel. Por eso inclusive hay grupos, ministerios que tienen ese nombre, Shema. Es escucha. Escucha, esa acción es una acción realmente muy importante en el texto. Tiene una fuerza grande. El Shema, el escucha. Y hay que seguir escuchando la palabra de Dios y por eso estamos acá en la leche divina, por eso estamos con todos ustedes, hermanos y hermanas cristovidentes, y vamos a hacer un pequeño corte de la leche divina, pero seguimos con nuestro canal Cristovisión, con las informaciones de nuestro canal y volvemos nuevamente con nuestra leche divina. Muy bien, hermanos y hermanas cristovidentes, después de estas informaciones de nuestro canal Cristovisión, estamos aquí nuevamente con todos ustedes en esta lección divina, compartiendo esta riqueza de la lección divina. Estamos en este primer paso que es la lectura. Subrayemos, como decíamos hace un momento, esas frases, esas expresiones que quizás de pronto, esas acciones que quizás de pronto tenemos en este texto que nos llamen la atención. Recordemos que aquí no estamos interpretando, simplemente estamos subrayando en este primer paso, simplemente escuchando a Dios que nos habla, sencillamente. Sencillamente, hermano, hermana, escuchando a Dios que nos habla, porque al nosotros leer la palabra de Dios, nosotros estamos envueltos en prejuicios, ya sea por nuestra situación, por nuestra vida espiritual, por el sentimiento que tengamos, que a veces queremos como ajustar el mensaje a nuestras pretensiones, a nuestras cosas, a lo que nosotros queremos. Llevamos la palabra de Dios a donde nosotros la queremos llevar, no. Aquí es la palabra de Dios la que nos va a conducir a nosotros. Nosotros no vamos a conducir la palabra de Dios. Por eso, desafortunadamente uno se da cuenta de muchas personas que quieren explicarlo todo de la Biblia, de la palabra de Dios, y hay veces que refuerzan mucho la palabra de Dios, incluso al punto de contradecir la fe, contradecir la Iglesia Católica, contradecir la fe cristiana, en fin. Esas situaciones que a veces nos pueden llevar a olvidarnos realmente y a perderle el sentido al mensaje de la palabra de Dios. Por eso estamos en ese primer paso, subrayando cada uno de nosotros, si estamos en el grupo, subrayamos en el grupo cada uno también y después, sencillamente, en un momento y un ambiente de silencio, puede expresar simplemente, sin decir nada, simplemente subrayar, decir, por ejemplo, escucha Israel, o de pronto esta última parte, no estar lejos del reino de Dios. Quizás la frase que te haya llamado la atención, quizás yo he dicho frases que para ustedes no signifiquen, pero la idea es eso, la idea es que signifiquen para nosotros y sobre todo que le vayamos dando fuerza, o mejor, vayamos descubriendo la fuerza que tiene el mensaje de la palabra de Dios. Por eso la lectura de la palabra de Dios nos va abriendo a nosotros a descubrir ese mensaje que Dios nos tiene a todos y cada uno de nosotros. No solamente a nivel personal, sino también a nivel comunitario. Entonces, estamos leyendo
Marcos, atención, miremos el texto, Marcos 12, versículos 28 al 34. Este pasaje del escriba o del letrado que le pregunta a Jesús cuál es el más importante de todos los mandamientos. Este mensaje en donde tenemos ese diálogo. Por eso, al subrayar esa frase, al leerla, al hacer todo ese ejercicio, al ir desarrollando este método, yo sé que un paso me lleva a otro, por eso hablamos de pasos de la leche divina, porque el paso me conduce a algo. Y este paso, primer paso, me conduce al segundo paso, que es la meditación. Necesariamente al resaltar la frase, o al leer el texto, o al hacer memoria del texto, al imaginarnos el texto, sabemos que no solamente Dios nos está expresando, nos está diciendo algo, digámoslo así, a nivel general, sino también a nivel particular. Que quizás el texto dice unas palabras con los versículos y demás, pero que también el Señor nos habla a todos y cada uno de nosotros. Por eso, hermano cristovidente, estamos ahora en este segundo paso, que es la meditación, el meditar, el descubrir qué es lo que nos dice Jesús a nuestra realidad concreta. ¿Qué es lo que tú estás viviendo? Por eso hay que leer el texto nuevamente, si lo quieres hacer, lo puedes leer, pero ya más en un ambiente de meditación. Ya no solamente es el texto lo que dice, sino lo que me dice el texto. Ya es realmente una bonita oportunidad para que nosotros nos confrontemos ante nuestra vida, ante esa situación particular, y meditemos el texto. Meditemos el texto, lo meditemos. Miren que hoy la palabra de Dios nos habla de escuchar. Hoy el escuchar para el pueblo de Israel, el escuchar conllevaba un significado muy importante, que quizás también pues es algo también muy actual, porque el que no escucha no puede obedecer. Y hay veces que desafortunadamente los seres humanos nos hacemos los sordos. Por eso, escucha Israel, es Dios el que nos invita a escuchar. ¿Pero qué nos invita a escuchar el Señor? Nos invita a escuchar palabras de vida eterna. Ante nuestra situación de vida, quizás nosotros escuchamos tantas cosas, estamos envueltos a veces en situaciones, porque los ambientes en que nos rodeamos a veces están muy sobrecargados, por un lado de morbosidad, por un lado a veces de cosas negativas, de chismes, de calumnias, de cosas que a veces escuchamos todo menos lo que necesitamos escuchar. Y por eso, hermano cristovidente, es importante con esta frase meditar realmente. Escucha, Israel. Yo, como cristiano católico, realmente escucho a Dios. Le escucho a Dios, pero no como predícame cura, predícame fraile. Por un oído me entra y por el otro me sale. El escuchar para el pueblo de Israel era el obedecer, era el aceptar. Cuando uno está de pronto en un ambiente donde uno están hablando por ahí tonterías, bobadas, que a uno no le interesa, uno ni se da cuenta. Pero cuando uno escucha algo que le importa, algo que le toca, algo que va con uno, algo que le interesa, uno está más atento, uno escucha. Y por eso, esta palabra que escuchamos está dentro del horizonte de una sabiduría divina, una sabiduría que no es solamente para ti como cristiano, sino es una sabiduría del Dios que nos crea a todos y que por crearnos a todos nos da unos mandamientos para que vivamos realmente mucho mejor, para que tengamos realmente vida eterna, que eso es lo que quiere Dios. Por eso, miremos en el texto realmente y confrontemos nuestra vida, a ver cómo andamos de amor, cómo andamos ahí en ese corazón, en esa vida, cómo estamos nosotros asumiendo, y meditemos. Recordemos, hermanos y hermanas, la meditación
la podemos hacer cerrando los ojos, en silencio, podemos hacerla sentados. No estamos haciendo ni yoga, ni meditación trascendental, ni vamos a colocar aromas, velas, ni la musiquita de la New Age. No, simplemente estamos unidos realmente, dejando que esa palabra de Dios realmente vaya permeando mi vida, vaya adentrando en mi corazón, vaya llenando mi existencia, y esa lección divina a través de la meditación me va conduciendo realmente a algo. Aquí estamos, hermanos cristovidentes, en esta lección divina, en este momento para descubrir realmente qué es lo que Dios nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros. Ahí tenemos algunas frases que estamos sacando ahí en pantalla, frases de la palabra de Dios, frases que podemos resaltar, frases que podemos nosotros tomar en nuestra vida, que realmente no necesitan de mucha explicación realmente. Necesita simplemente dejarlo entrar. Por eso la meditación no se trata de echarle, como dicen por ahí, coco, cabeza, sino de ponerle corazón, de ponerle sentimiento, ponerle pasión a la vida, el dejar que esa palabra de Dios realmente vaya entrando en mi vida, yo recibo ese mensaje y me voy apasionando, así como en muchas culturas se habla de adoctrinamiento, de cosas que preparan a la gente, que como quien dice, les colocan un cassette. Pues nosotros no nos estamos colocando un cassette como diciendo así, como manipulando, sino al contrario, nos estamos llenando de aquello realmente que da vida, de aquello que realmente toca nuestro corazón. Estamos en este segundo paso, que es la meditación, hermanos y hermanas cristovidentes. Es importante que tengamos este texto. Recordamos Marcos 12, versículos 28b al 34, que lo vayamos meditando cada día, cada momento, en cada instante de este ejercicio. Recordamos, hermanos cristovidentes, que esta es una oportunidad para acercarnos a la palabra de Dios, la palabra del Señor. Bien, estamos llegando al final de este primer programa de la lección divina de este día. Yo quisiera hacerles una invitación, las personas que quieran peregrinar al Señor de los Milagros. Vamos a hacer una peregrinación desde mi parroquia de Santa Bernardita, aquí en Bogotá, a la parroquia Santa Bernardita, que queda en la calle Quinta B, número 87 A70, y el teléfono que están en pantalla, para si alguno está interesado, del 16 al 18, con mucho gusto ahí se le dará información. Esperamos que sigamos muy unidos al canal Cristovisión y esperamos seguirnos viendo entonces mañana con todos ustedes para continuar esta lección divina. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección Divina.